Nunca fui muy exigente con los trabajos. Desde que llegué a México, cualquier cosa que me diera para comer y pagar el cuarto ya me parecía suficiente. Así terminé aceptando el turno de noche en una bodega a las afueras de Chiapas. Me lo ofreció un tipo con acento del norte en un grupo de Facebook para venezolanos. Era fácil cuidar el portón y dejar pasar a los camiones cuando llegaran. Nada de cámaras, nada de papeleo. Solo mantener el candado cerrado, estar pendiente de los movimientos y no hacer preguntas. No sonaba mal, sobre todo por los 800 pesos por noche y el café gratis. La primera semana fue tan aburrida como prometían. Llegaba a las 9, me daban las llaves y pasaba toda la noche entre una silla de plástico y una radio de pilas que encontré en el casillero. 2 camiones llegaban, uno alrededor de las 3:40 y otro cerca de las 5:15. Nunca eran puntuales, pero el patrón era el mismo. Yo abría el portón. El chofer hacía una seña con la cabeza. Descargaban unas cajas con ayuda de los que ya estaban adentro y se iban. No había firma, no había lista de entrega, nada. Todo muy informal, pero pensé, bueno, así se mueve todo en este país, ¿no? Lo que sí me parecía raro era que todas las cajas estaban selladas con cinta gruesa negra. No había etiquetas, códigos, ni siquiera las típicas marcas de Frágil o este lado arriba. Una noche, como a la tercera semana, la curiosidad me pudo. Justo después de que el segundo camión se fue, aproveché que no había nadie en el Police Tonis, pasillo de carga, y abrí una caja con un cúter que llevaba en el bolsillo. Pensaba encontrar despensa o ropa para tiendas, pero lo que vi me heló la sangre. Ropa de niño empapada en sangre seca, toda revuelta, y encima un celular encendido, sin contraseña, con la cámara frontal apuntando hacia mí. No toqué nada más. Cerré la caja como pude y volví a mi silla tratando de que no se me notara el temblor en las manos. Esa noche no pegué un ojo. Desde ese momento todo cambió. A la siguiente noche, el supervisor, que antes ni me hablaba, se apareció a medianoche con un termo en la mano. Me miraba demasiado fijo, como si supiera. Además, los otros vigilantes que antes me saludaban con un ¿qué hubo?, ya no levantaban ni la cabeza cuando pasaban. Algo cambió. Y si estás viendo esto, dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Si te está gustando este tipo de contenido, suscríbete, que eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias. Esa misma madrugada, apenas pasaban las 5:30, escuché pasos detrás del depósito donde guardaban los carritos de carga. Era raro, porque esa zona siempre quedaba vacía y oscura. Me acerqué con la linterna intentando no hacer ruido, y lo único que encontré fue una colilla de cigarro todavía humeando. Ahí nadie fumaba. Nunca vi a los choferes hacerlo, y los compañeros eran más de mascar chicle. Sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera espiándome desde algún rincón, pero no había nadie. Volví a mi silla con esa sensación de estar vigilado, clavada en la piel. La noche siguiente me tocó cambiar de casillero porque el mío tenía una humedad que empapó mi mochila. En el nuevo encontré una nota arrugada metida en el fondo. Estaba escrita a mano y decía solo: «Ya viste demasiado, quédate en tu puesto». Reconocí la letra. Era la del tipo que me entrenó la primera noche. Un señor callado, de bigote blanco, que ya no volvía al turno desde hacía días. Pregunté por él a otro empleado que solía barrer la entrada antes de las 7 y solo me dijo: «Ese ya no está con nosotros», sin mirarme a los ojos. No supe si lo despidieron, si se fue o si le pasó algo. Pasaron 2 noches más sin incidentes, pero todo me parecía demasiado silencioso. Incluso los perros callejeros que a veces rondaban se habían ido. Una madrugada me animé a revisar el celular que estaba dentro de la caja. Me encerré en el baño y lo prendí. No tenía chip, pero en la galería había solo 2 fotos. Una era mía, tomada claramente desde la cámara frontal cuando abrí la caja. La otra era de una habitación con paredes de lámina, donde alguien estaba sentado con la cabeza cubierta por una bolsa negra. No había fecha, no había ubicación, solo eso. Sentí que el aire en el baño se volvió más espeso, como si me faltara el oxígeno. Lo apagué y lo metí en mi pantalón. Desde ese día, cada que entraba a la bodega, veía las cámaras de seguridad apuntando en mi dirección, aunque nadie las había mencionado antes. No eran nuevas, simplemente nunca me fijé en ellas. Y ahora parecía que me seguían. En mi cabeza todo empezó a encajar. Las cajas sin marcar, la gente distante, los cambios repentinos de personal. Me pregunté si alguien más había intentado ver lo que había dentro, o si todos lo sabían y por eso guardaban silencio. Ya no era paranoia. Sabía que me estaban observando. Esa última noche fue la peor. Llegué como siempre a las 9, pero no había nadie en la entrada. Ni el tipo que me entregaba las llaves, ni los empleados de la mañana, nada.
Solo la reja abierta de par en par y un silencio raro, demasiado limpio, como si el lugar estuviera esperando algo. Caminé hasta el casillero, pero al abrirlo ya no estaba mi mochila ni mi linterna. Solo el celular que había guardado y que claramente alguien había vuelto a poner ahí. Estaba encendido. En la pantalla había un mensaje: no vuelvas a abrir nada que no te pertenece. Sentí un hormigueo en el pecho. Cerré el casillero con fuerza y salí a la parte trasera, como queriendo comprobar que todo seguía igual. Pero no seguía. Las cajas estaban apiladas de otro modo, más cerca de la entrada, como si alguien las hubiera movido. Y arriba de una de ellas había otra nota, clavada con un cuchillo pequeño de cocina. Esto es mercancía viva. Ya no pude más. Me fui sin avisar, sin cerrar nada. Caminé durante 1 hora hasta encontrar un taxi. Nunca regresé. Nadie me llamó, ni para reclamar, ni para despedirme, ni para pagarme, como si nunca hubiera trabajado ahí. El número del supervisor dejó de existir y la publicación en Facebook desapareció. Hasta hoy no entiendo qué era ese lugar, pero hay noches en las que me despierto pensando que algo me vio cuando abrí esa caja y que sigue esperando que lo vuelva a hacer. Cuando llegué a Oaxaca con mis hijos, lo único que buscaba era un techo donde pasar la noche sin miedo. Habíamos cruzado medio país en camiones, aventones y caminatas interminables. Así que cuando encontré esa vecindad a 3 cuadras del mercado central, me pareció un regalo de Dios. La señora que me alquiló el cuarto era amable, cobraba poco y hasta me regaló una colcha. Era un espacio pequeño con un solo foco colgando, pero tenía puerta propia, piso de cemento y un candado grueso que me hacía sentir segura. Por primera vez en mucho tiempo pude dormir sabiendo que mis hijos estaban cerca de mí y que nadie nos iba a sacar a empujones. Al principio todo parecía normal. Había varias familias, la mayoría también migrantes o gente del interior del estado. Los niños jugaban en el patio de tierra mientras las mujeres lavaban ropa en unas tinas de cemento al fondo. Cada quien en lo suyo, pero todos se saludaban. Sin embargo, empecé a notar que las caras cambiaban demasiado rápido. Una pareja, con un bebé que dormía al lado nuestro, se fue sin despedirse en nuestra tercera noche. Cuando pregunté por ellos, una vecina solo se encogió de hombros y dijo: ¿quiénes? Como si nunca hubieran existido. Pensé que tal vez me lo estaba imaginando, o que simplemente habían partido sin hacer ruido, como tantas otras personas que viven con miedo. Conforme pasaron los días, me di cuenta de que eso era más común de lo que pensaba. Cada semana, alguien desaparecía, y no hablo solo de que se mudaban. Dejaban ollas en la estufa, ropa colgada, juguetes en el patio, como si hubieran salido a comprar pan y nunca regresaran. Lo más raro era que nadie hablaba de eso. Cuando me atrevía a preguntar, me miraban como si estuviera diciendo una locura. Aquí nadie con ese nombre, me decían, o simplemente cambiaban de tema. Mis hijos también empezaron a actuar raro. Se despertaban llorando en la madrugada y uno de ellos, el más pequeño, decía que la señora de los ojos blancos se asomaba por la ventana por las noches. Al principio pensé que era una pesadilla, pero una madrugada lo escuché hablar dormido pidiéndole que no se llevara a su hermano. Ahí fue cuando empecé a tener miedo de verdad. A partir de esa noche, empecé a dejar una silla trabando la puerta desde dentro. Sentía que alguien o algo nos estaba acechando. El ambiente se volvió denso, pesado. Ya nadie me sostenía la mirada, ni siquiera la señora que me rentaba. Como si todos supieran algo que yo aún no había descubierto. Un día, noté que alguien había entrado a nuestro cuarto mientras estábamos en el patio. Nada faltaba, pero la almohada estaba en otra posición y el vaso que había dejado en la mesita estaba en el suelo, de pie, como si alguien lo hubiera movido y lo hubiera dejado cuidadosamente. Pensé que tal vez alguno de mis hijos lo había hecho, pero ellos lo negaron con una seriedad que me inquietó. Esa noche me costó dormir. Dejé el candado puesto y la silla contra la puerta, pero aún así sentía que alguien estaba del otro lado, quieto, esperando. El silencio se volvía más espeso a medida que avanzaba la madrugada. Después de eso empecé a oír pasos en el corredor a eso de las 3 o 4 de la mañana. Eran pasos suaves, como si quien los hiciera no quisiera ser escuchado, pero pasaban una y otra vez frente a nuestra puerta. Una madrugada me armé de valor, me acerqué a la mirilla y miré hacia afuera. No vi a nadie, pero algo no encajaba. Las sombras de las plantas que colgaban del techo se movían, aunque no había viento. Me alejé de la puerta sintiendo el corazón en la garganta, abrazando a mis hijos que dormían en el mismo colchón. Fue la primera vez que recé en voz alta desde que salí de Honduras. A los pocos días, mi hijo mayor me dijo que no quería seguir durmiendo allí. Le pregunté por qué, y bajando la voz me dijo que alguien lo llamaba por su nombre desde el patio cada noche, que no era una persona,
Era como un sonido que se metía en la cabeza. Así lo dijo. Me quedé helada. No volví a preguntar más, pero esa misma tarde fui a hablar con la casera para decirle que nos íbamos. Ella solo me miró sin sorpresa y dijo: haz lo que creas necesario. Ni siquiera me preguntó por el alquiler pendiente. Fue como si estuviera esperando que lo dijera. Esa noche, sin embargo, decidí aguantar una más, solo para empacar todo bien y salir al amanecer. Pero como a las 3, escuché un clic seco, leve, como el sonido de un seguro cediendo. La puerta, que estaba cerrada con candado y trancada con la silla, se abrió en completo silencio. Lo juro por mi madre. No hizo ruido, ni un crujido, ni un golpe. Solo se abrió. Me quedé congelada. Vi la silueta de alguien muy delgado parado ahí, quieto, como esperando que yo me acercara. Pero no entró. Se quedó en el marco, casi flotando. No podía gritar, ni siquiera moverme. Mis hijos seguían dormidos, pero yo sentía que si me atrevía a hacer un solo ruido, esa cosa iba a entrar y llevarse a uno de ellos. Cerré los ojos por instinto, esperando que desapareciera, y recé por dentro con tanta fuerza que sentí que se me salía el pecho. No sé cuánto tiempo pasó así, pero cuando los abrí, la puerta estaba otra vez cerrada, la silla tirada en el suelo, el candado puesto pero abierto. Me levanté temblando, lo aseguré todo de nuevo y me senté a esperar que amaneciera. No dormí ni un minuto. A la mañana siguiente salí de ahí sin mirar atrás. Dejé hasta los juguetes de los niños, no quise llevar nada. Cuando pasamos por el patio, todas las puertas estaban cerradas, como si nadie viviera allí. Ningún ruido, ningún saludo, como si la vecindad hubiera estado vacía desde el principio. Caminamos hasta la terminal y subimos al primer camión que iba al norte. Hasta hoy no entiendo lo que pasó. Nunca volví a hablar de eso con mis hijos y nunca más volvieron a mencionarlo. Pero a veces, cuando me quedo sola en la madrugada, siento que esa puerta aún está esperando volver a abrirse. Cuando uno llega a otro país sin papeles ni contactos, agarra lo primero que se le atraviesa. A mí me tocó una carnicería en el mercado, de esas que huelen a hierro desde que entras. Me presenté por recomendación de un paisano que conocí en la central de autobuses, y al día siguiente ya estaba jalando bolsas con carne en la madrugada. Me dijeron que la carne venía de granjas locales, que el trabajo era sencillo: descargar, acomodar en las cámaras y mantener la boca cerrada. Lo que me pareció raro desde el principio fue el horario. Todo se hacía entre las 2 y las 4 de la mañana. Después de eso, las vitrinas se llenaban como por arte de magia. Las primeras noches no quise cuestionar nada. Cobraba puntual, en efectivo, sin que me pidieran nada. Pero pronto empecé a notar cosas que no me cuadraban. Para el tamaño del local entraba demasiada carne. Un camión entero descargando casi diario, pero durante el día apenas y salía la mitad. Además, las cajas no traían sellos ni marcas. Ninguna etiqueta del rastro, ni códigos ni fechas. Solo bolsas negras, cerradas con nudos, apiladas sobre hielo sucio. Pregunté una vez medio en broma si eso era legal y uno de los cargadores me dijo bajito: aquí no preguntes mucho, mano. Todo cambió una noche en la que estábamos bajando unas bolsas y una de ellas cayó al suelo. Se rompió con el golpe y dejó ver algo que me dejó helado. Una mano completamente humana, con un anillo dorado todavía puesto. Me agaché como si fuera a recogerla, pero no la toqué. Me quedé mirando, sin saber si gritar, correr o fingir que no había visto nada. El otro cargador, un tipo flaco de mirada hundida, la recogió como si nada, la metió en otra bolsa y dijo: «Apúrale», como si todo fuera parte del trabajo. Nadie reaccionó, nadie dijo nada. El camión se fue como siempre. Esa misma madrugada fui al baño del fondo a lavarme la cara. Me temblaban las manos, me sentía mareado con ganas de vomitar. Salí a buscar al encargado, decidido a decirle que no podía seguir en eso, que había algo muy torcido ahí. Pero apenas me acerqué, me puso una mano en el hombro y me dijo con una sonrisa que me heló: «Te felicito, Kevin. A partir de mañana vas a estar adentro, en el cuarto frío, el doble de paga y menos preguntas». No supe qué responder, solo asentí, como si estuviera agradeciendo un favor. El cuarto frío no era como yo me lo imaginaba. No era una cámara normal de refrigeración, como las que había visto en otros lados. Era una especie de sótano al que se bajaba por una escalerita oxidada detrás de la carnicería. Olía distinto, más ácido, como si la sangre no se hubiera limpiado bien en años. Las paredes estaban cubiertas con láminas de acero y había una sola lámpara colgando, con una luz amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. Las bolsas llegaban ahí antes de pasar a las vitrinas, pero algunas nunca salían. No sabía dónde iban, ni quién las recogía. A veces solo desaparecían. Una noche me tocó quedarme solo ahí abajo porque el otro encargado no vino.
Fue cuando me di cuenta de que había una puerta más al fondo, tapada con cajas vacías. La curiosidad pudo más que el miedo, así que las moví con cuidado y traté de abrirla. Estaba cerrada con un candado enorme, pero el aire que salía por las rendijas tenía ese mismo olor raro, solo que más fuerte. Escuché un ruido detrás de mí, como un quejido, pero cuando giré, no había nadie. Solo las bolsas, alineadas como cuerpos dormidos, todas idénticas. Me quedé mirando una que tenía un bulto en la parte superior, como si algo dentro estuviera empujando desde adentro. Al día siguiente, el patrón me trajo una bata blanca y me dijo que ya era parte del equipo completo. Me pagó el doble en efectivo, sin decir más. Yo tenía miedo, pero también tenía que comer. No podía regresar a Guatemala, y en ese momento sentí que no tenía salida. Lo peor fue cuando empecé a notar que algunos de los anillos, relojes o pulseras que traían las partes accidentalmente visibles en las bolsas eran los mismos que veía en los puestos de cosas usadas del mercado unas semanas después, como si alguien estuviera revendiendo los restos, como si ya todo estuviera organizado y yo solo fuera otro engrane más. Una vez me atreví a preguntarle al viejo que limpiaba las vitrinas si él sabía de dónde venía todo eso. Me miró por unos segundos como si estuviera decidiendo si hablar o no, y luego solo dijo: «Todos aquí lo saben, solo que nadie lo dice». Desde ese día, cada vez que me tocaba estar en el cuarto frío, sentía que algo me observaba desde la puerta cerrada. No había cámaras, no había ventanas, pero juro que podía sentirlo, como si cada parte humana que entraba ahí dejara algo, un peso en el aire, como si lo que estaba detrás de esa puerta no solo almacenara carne, sino algo mucho peor. No sé qué fue lo que me hizo hacerlo, pero una madrugada llevé mi celular escondido y grabé un video desde la entrada del cuarto frío. Solo quería tener algo por si algún día necesitaba salir corriendo de ahí. No entré del todo, solo dejé grabando unos minutos mientras fingía acomodar unas cajas. Cuando llegué a casa y revisé el video, se me congeló la sangre. En uno de los cuadros, entre las bolsas, se veía claramente un rostro. No uno cualquiera, era el de una mujer, con los ojos abiertos, como si me mirara directo a mí desde adentro de la bolsa. Nunca vi eso en persona, solo en el video. Lo borré esa misma noche. Al día siguiente no volví al mercado. Tiré el síntesis chip, apagué el teléfono y me cambié de barrio. No renuncié, no dije nada, solo desaparecí. Hasta hoy nadie me ha buscado y me cuido de no pasar cerca de ese lugar. A veces me cruzo con alguien del mercado en la calle y me esquivan la mirada, como si ya supieran que yo vi lo que no debía. Nadie me lo confirmó, pero sé que ahí no se vendía solo carne. Y aunque logré salirme, no dejo de pensar que un día me pueden encontrar, no para matarme, sino para recordarme que por unas semanas fui parte de algo que nunca debí conocer. Yo nunca había trabajado en una casa tan grande. La mayoría de mis empleos en Nicaragua eran de limpieza en oficinas o apartamentos pequeños. Así que cuando me ofrecieron ese trabajo en una casona antigua de estilo colonial, con patio interior y techos altísimos, lo vi como una oportunidad. Me entrevistó una mujer muy seria, con uniforme blanco de enfermera, que me explicó que el señor de la casa era un anciano enfermo y que necesitaban a alguien para encargarse de la limpieza diaria. El pago era justo, el horario tranquilo y me daban comida. Acepté sin pensarlo. Desde el primer día noté que la casa era distinta, no solo por su tamaño o lo antigua que era, sino por la forma en que todo parecía inmóvil, como si el tiempo no pasara adentro. El anciano casi no hablaba, siempre estaba en una especie de cuarto de reposo mirando por la ventana. La enfermera era quien me indicaba qué habitación debía limpiar cada día, pero había una puerta en el pasillo del fondo que siempre estaba cerrada con llave. Me dijeron que nunca debía acercarme a ella. No es parte de tus tareas. Fue lo único que mencionaron. Lo curioso es que esa puerta era la única con un pestillo por fuera. Durante los primeros días todo fue relativamente normal. Me asignaban un cuarto distinto cada jornada, y aunque estaban polvorientos, no parecían habitados. Muchos estaban llenos de muebles cubiertos con sábanas, retratos antiguos y un silencio espeso. Lo que me empezaba a incomodar era que sentía que los pasillos cambiaban de tamaño, como si al caminar por ellos no terminara de avanzar. Una vez limpié el mismo pasillo 3 veces seguidas sin darme cuenta, como si hubiera girado en círculos. Y cada vez que pasaba cerca de esa puerta cerrada, sentía un leve escalofrío en la espalda, como si algo se arrimara al otro lado. Una noche, mientras recogía mis cosas para irme, escuché un quejido muy suave. Era un llanto, bajito, como el de alguien tratando de no ser oído. Venía justo de esa dirección. Me acerqué unos pasos casi sin querer hasta que estuve frente a la puerta.
El llanto se detuvo de golpe, como si supieran que yo estaba ahí. Me quedé paralizado unos segundos, esperando que alguien más saliera a ver, pero todo seguía en silencio. Cuando di media vuelta para irme, vi que la enfermera me observaba desde el pasillo con los brazos cruzados. No me dijo nada, solo me miró fijo, como esperando que yo dijera algo primero. Pero no lo hice. Bajé la cabeza, fingí normalidad y me fui directo al área de servicio. Esa noche no pude dormir bien. Sentía que el sonido de ese llanto se me había metido en los oídos. Era tan real que juraría que por un instante escuché una voz decir mi nombre. Al día siguiente llegué más temprano de lo normal. Necesitaba sentir que lo de anoche había sido producto del cansancio. Todo parecía estar igual, hasta que tomé mi escoba del rincón donde la dejaba siempre. Ahí fue cuando vi la nota. Estaba doblada en 4, cuidadosamente metida entre las cerdas. Decía solo una frase: tú tampoco saldrás. No tenía firma ni marcas, pero estaba escrita con letra firme, como si la persona supiera exactamente lo que quería decir. El corazón me dio un vuelco. Busqué a la enfermera para preguntarle si alguien más había estado en el área de servicio, pero me dijo que no, que nadie tocaba mis cosas. No insistí. Esa fue la primera vez que sentí que la casa no solo escondía secretos, sino que sabía que yo empezaba a sospechar. Desde ese momento todo se volvió más extraño. Las luces parpadeaban aunque fuera de día, y al pasar por ciertos cuartos sentía corrientes de aire helado aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Había retratos que parecían observarme de reojo, y en uno de los pasillos vi mi reflejo en un espejo, pero no se movía igual que yo. Era como si se quedara medio segundo atrás, como si me copiara en vez de reflejarme. Comencé a hacer mis tareas con más prisa, evitando pasar cerca de esa puerta, pero la casa parecía querer empujarme hacia allí. Los encargos se hacían cada vez más cerca de esa zona. Un día me asignaron limpiar una habitación justo al lado de la puerta prohibida. Era un cuarto con muebles tapados y olor a humedad encerrada. Cuando terminé de barrer, fui a abrir la ventana para ventilar un poco, pero estaba sellada por fuera. Al girar, vi que la puerta que debía estar cerrada ahora tenía el candado colgando, sin llave. No la abrí, pero me acerqué. Pegué el oído contra la madera y escuché algo. No era llanto, esta vez. Era una respiración muy lenta, como la de alguien dormido profundamente, o fingiendo estarlo. No aguanté más. Salí de ese cuarto con el corazón en la garganta y fui directo con la enfermera. Le dije que quería terminar mi trabajo ahí, que agradecía la oportunidad pero que no me sentía cómoda. Ella no se sorprendió. Solo me dijo: ya no hace falta que vengas mañana. Lo raro fue que no me pagó ese último día. Salí de la casa sintiéndome aliviada, como si por fin pudiera respirar. Pero al llegar a mi cuarto encontré otro papel, esta vez en la bolsa donde guardaba mi uniforme. Era el mismo tipo de letra. Solo decía: te vemos pronto. Esa fue la última señal. Desde entonces, cada noche escucho pasos en el pasillo de la pensión donde vivo. Nadie más parece oírlos. A veces creo ver sombras desde la rendija de la puerta, pero al mirar no hay nadie. Lo peor es que de vez en cuando encuentro objetos fuera de lugar. Mi cepillo en la cocina, mis zapatos mojados aunque no ha llovido. Y hay noches en que me despierto con la sensación de que alguien ha estado parado al lado de mi cama. No volví a acercarme a esa casa, pero siento que la casa sí se acercó a mí, como si no necesitara que yo volviera, porque ya me había llevado algo. Yo llegué a México con lo puesto y sin saber muy bien a dónde ir. Me movía entre albergues y trabajos temporales, hasta que un día, mientras ayudaba en una cocina comunitaria, un tipo se me acercó. Bien vestido, hablaba suave y parecía amable. Me dijo que tenía el porte para ser modelo artístico, que una academia de dibujo buscaba gente con rasgos como los míos. Me ofreció buena paga por sesión, nada físico, solo posar. Me dio una dirección y un horario nocturno. No lo pensé mucho. Era dinero. Rápido. Y ya estaba cansado de lavar platos por monedas. La academia no tenía letrero ni nombre. Solo una puerta gris en una calle sin iluminación. Me recibió una mujer delgada, con acento extranjero, que me llevó directo a una sala amplia con cortinas oscuras y caballetes. Me dieron una bata blanca y me explicaron que solo debía quedarme quieto mientras los alumnos dibujaban. Las primeras sesiones fueron tranquilas. Luces bajas, silencio total. Algunos bocetos, nada raro. Pero nunca me pidieron firmar nada. No había registros, no me decían sus nombres, y los supuestos estudiantes nunca me hablaban ni me miraban directamente. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Me pedían que me quitara la bata más seguido, aunque al principio eso no estaba acordado. Las luces se volvieron más tenues, al punto que yo apenas veía los rostros de quienes estaban dibujando.
Noté que detrás de un biombo al fondo del salón a veces había movimiento, sombras, como si alguien más estuviera mirando pero sin participar. Cuando pregunté por eso, la mujer solo dijo: no es de tu incumbencia. Las sesiones empezaron a incluir poses incómodas, humillantes, y si me negaba, me decían que no me pagarían. Una noche llegué decidido a renunciar. Sentía que algo no estaba bien, pero apenas entré me llevaron a una sala distinta. Allí me mostraron un monitor con grabaciones mías desde la primera sesión, imágenes en las que estaba completamente expuesto, sin saber que había cámaras. Si te vas, todo esto se publica, me dijeron. No supe qué responder. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando una de las chicas que también posaban se acercó y sin que nadie más escuchara me susurró: si te vas, dejas de existir. Mejor quédate, aunque ya sea tarde. Después de eso todo cambió. Ya no era solo posar. Me pedían cosas más raras: mirar directo a una cámara que yo no podía ver, sonreír sin motivo, quedarme quieto en cuartos vacíos por horas. A veces me vendaban los ojos y me hacían caminar hasta una tarima sin decirme quién me observaba. Otras veces ni siquiera había luz, solo un foco encendido detrás de mí y ruidos de pasos alrededor. Empecé a perder la noción del tiempo. Dormía mal, tenía pesadillas con paredes cerrándose, con manos que me tocaban desde la oscuridad, pero siempre regresaba. Sentía que si faltaba, alguien me buscaría. Una noche llegué y no había nadie, solo una hoja en el suelo con mi nombre escrito en marcador rojo. Decía: hoy te toca ver. No entendí. Caminé por la sala buscando a alguien, pero todo estaba en silencio. Cuando me acerqué al biombo del fondo, donde siempre había sombras, lo encontré entreabierto. Dentro había una pequeña habitación con paredes negras y un espejo enorme. Me vi reflejado ahí, pero detrás de mí había otra figura. Volteé de golpe, no había nada, pero el reflejo seguía ahí, quieto, sonriendo. Salí corriendo de esa sala sin decir nada. Intenté desaparecer. Apagué mi teléfono, me fui a otro barrio, dejé de usar redes. Pasé 3 días sin salir, comiendo apenas lo que tenía, pero una noche tocaron mi puerta. No vi quién era, solo una sombra a través del vidrio. Al día siguiente había un sobre metido por debajo de la puerta. Dentro había fotos impresas. Yo, dormido en mi nuevo cuarto, algunas tomadas desde muy cerca. También venía una nota que decía: no intentes escapar otra vez. Me sentí completamente expuesto. Entendí que no se trataba de un trabajo extraño. Era otra cosa, algo que me había atrapado desde mi el primer día. A partir de ahí, dejé de pensar en escapar. Iba a las sesiones, obedecía sin decir nada, pero dentro de mí algo se rompió. Ya no me sentía una persona. Era como si estuviera siendo moldeado para algo que todavía no entendía. Una noche, mientras me cambiaba en los camerinos, vi a una chica nueva llorando en silencio. Me miró como si quisiera pedirme ayuda, pero no dijo una palabra. Solo me entregó una hoja doblada que decía: ya eres parte de ellos. Lo que queda de ti ya no te pertenece. Lo más extraño es que con el tiempo comencé a olvidar cosas. Días completos que no recuerdo, conversaciones que me decían haber tenido y que no me suenan para nada. A veces me despertaba con moretones, cortes pequeños en los brazos o marcas en el cuello, pero nadie decía nada. En una ocasión me encontré con uno de los primeros chicos que posaban conmigo, sentado en una banca frente a la academia. Su cara estaba distinta, más delgada, como si lo hubieran vaciado por dentro. Cuando me acerqué, me dijo en voz baja: a mí ya me borraron, tú vas por el mismo camino, y se levantó sin mirarme. Desde entonces, siento que algo dentro de mí se desconectó. No tengo ganas de hablar con nadie, ni de salir. Me volví invisible, incluso para los otros migrantes. Nadie me pregunta de dónde vengo, ni qué hago. Es como si ya no existiera del todo. La academia sigue ahí, pero ya no sé si es un lugar real o si alguna vez lo fue. A veces me convenzo de que todo lo inventé, pero luego encuentro otro sobre bajo la puerta, con una nueva instrucción, y obedezco. No porque quiera, sino porque sé que si no lo hago simplemente voy a desaparecer, como todos los demás. Llevo más de un año trabajando como repartidor de comida por aplicación, casi siempre en el turno nocturno. Me acomoda más porque hay menos tráfico y la paga por pedidos suele ser mejor. Una noche cualquiera, como a las 11:20, me cayó una orden que no reconocí. El nombre de la colonia me sonaba raro, Jardines de Santo Domingo, pero estaba dentro del rango y no parecía muy lejos. La aplicación me marcaba un recorrido corto, aunque con calles mal iluminadas. No me pareció raro. En esta ciudad hay colonias fantasmas en cada esquina. La primera vez que fui, el pedido era algo simple:
una hamburguesa con papas. La entrega fue directa. Un tipo alto, flaco, con sudadera gris, ya estaba parado afuera de la casa. No habló, no pidió cambio. Solo tomó la bolsa y me dio el dinero exacto. Me pareció raro que no me dejara ni un gracias, pero hay gente así. La casa estaba como medio abandonada, con el pasto crecido y las ventanas cubiertas con cartón, pero no era lo peor que había visto. Regresé a la moto sin pensar mucho en eso y seguí con la noche. A los pocos días me volvió a caer otro pedido para la misma dirección. Era el mismo usuario, con el mismo nombre y la misma orden. Y otra vez el mismo tipo me esperaba afuera. Solo que esta vez, cuando extendí la bolsa, noté que me observaba más fijamente. No con los ojos directamente, sino como si esperara algo de mí. Me incomodó un poco, pero el tipo volvió a pagar exacto y se metió. Ya en la moto revisé el historial y noté que ese usuario solo pedía entre 11 y 12 de la noche, siempre el mismo combo, siempre para esa casa. La tercera vez me dio mala espina. El tipo tenía la capucha puesta y había niebla en la calle, como si todo alrededor estuviera más denso que de costumbre. Esa noche no había más pedidos por la zona, lo cual también me pareció raro. Cuando entregué la bolsa, él tardó un poco más en salir. Me preguntó en voz baja: «¿Tú eres nuevo, verdad?». No supe qué responder. Solo dije «sí» y extendí la mano. Me pagó exacto otra vez, sin decir nada más. Cuando ya me iba, tuve la sensación de que alguien me estaba viendo desde el techo de la casa, pero no quise confirmar. La cuarta vez fue diferente desde que acepté el pedido. La aplicación se trabó justo al confirmar, como si dudara en procesarlo. El mapa no cargaba del todo, pero ya conocía la ruta. Al llegar, el ambiente estaba más silencioso que de costumbre. Ni un perro, ni un carro, ni una luz encendida en la cuadra. Cuando el tipo salió, llevaba la capucha más ajustada que nunca. No me miró. Me extendió el pago como siempre, pero en lugar de una propina, me dio un billete de 20 pesos envuelto en una servilleta arrugada. Me lo guardé sin mirar, por costumbre. Ya de regreso en el semáforo, saqué el billete y lo vi con más calma. Adentro de la servilleta había una nota escrita a mano con letra temblorosa. Yo también repartía aquí. Sentí que me tragaba la tierra. Miré a todos lados sin saber por qué, como si alguien pudiera explicarme qué significaba eso. Me estacioné en una gasolinera y volví a leer la nota 10 veces. No tenía firma ni fecha, solo esa frase. Fue entonces cuando decidí buscar la dirección exacta en Google Maps. Para mi sorpresa, no aparecía, ni la calle ni el número, solo una mancha gris entre dos colonias conocidas. Empecé a preguntar en el grupo de repartidores que tenemos por WhatsApp si alguien más había entregado en Jardines de Santo Domingo. Varios dijeron que no les sonaba. Uno me respondió en privado: «Esa colonia no existe. Es una zona de terreno federal que está abandonada desde hace años». Me pasó una captura de un mapa municipal donde efectivamente esa zona aparece como terreno baldío, sin urbanizar. Me puse frío. Revisé el historial de pedidos y vi que el usuario seguía activo, pidiendo casi a diario, pero cada vez con un repartidor diferente. Esa misma noche, después de seguir investigando, me topé con un post viejo en un foro de Facebook de repartidores locales. Un tal Yahir había escrito en 2021 sobre una colonia parecida, donde desapareció un compañero suyo. Lo último que supieron fue que había ido a entregar un pedido ahí y nunca volvió. Lo peor es que su última ubicación coincidía con la mía. A partir de ahí, empecé a sentirme perseguido, como si el simple hecho de haber ido a ese lugar me hubiera marcado. Revisé la app y vi que la dirección seguía activa, esperando otro pedido. Intenté rechazar el siguiente pedido que me cayó desde esa dirección, pero la app no me dejó. Se quedó en bucle, como si estuviera forzándome a aceptarlo. Apagué el celular, lo reinicié y cuando volvió a encender, el pedido ya estaba confirmado a mi nombre. No tenía opción de cancelarlo. Ese día no fui. Me quedé encerrado en casa sin salir ni contestar llamadas. Al día siguiente, otro repartidor me escribió por Instagram. Me dijo que alguien había preguntado por mí al llegar al punto de entrega. Un tipo alto con sudadera gris. Preguntó si tú eras el que venía. Esta vez. Desde entonces no he vuelto a conectarme a la app. Cambié de número, de colonia, hasta de casco. Pero tengo la sensación de que no importa. Ya estuve ahí, ya entregué. Y cada tanto en la madrugada recibo mensajes desde números desconocidos con direcciones similares, como si alguien quisiera que regrese. Anoche, mientras limpiaba mi moto, encontré otra servilleta doblada metida en el compartimento del asiento. Solo decía: «Una vez que entregas, tú también formas parte. No sé quién. Me espera allá, pero sé que no es alguien que tenga hambre». Trabajo desde hace 3 años como trabajadora social en un albergue estatal que recibe a menores migrantes no acompañados.
No es un lugar fácil, ni en lo emocional ni en lo estructural. Llega gente rota, confundida, con historias que duelen. Pero hago lo que puedo. Intento ser ese rostro amable que me habría gustado encontrar si yo hubiera sido una de ellas. A finales del año pasado, durante una revisión de rutina en los dormitorios, conocí a una niña que no estaba en la lista del turno. Se llamaba Alma, o eso me dijeron, y me llamó la atención porque estaba sola en una esquina, abrazada a una manta sucia, sin hablar con nadie. Me acerqué con calma, le ofrecí una galleta y después de unos minutos me dibujó una sonrisa tímida. Esa fue la primera vez que me extendió un papel con un dibujo. Era su casa, según me dijo, pero no era una casa. Eran rejas, como las de una celda, con una figura pequeña sentada al fondo. Pregunté en administración si había algún caso reciente con ese nombre y no encontraron nada. Insistí con una de las cuidadoras y solo me dijo que la niña había llegado con un grupo grande desde Tapachula, sin documentos ni familia. No parecía preocupada por la falta de registro, como si eso pasara seguido. Volví al dormitorio la noche siguiente y Alma me estaba esperando con otro dibujo. Esta vez eran varias figuras, todas con ojos grandes y bocas sin rasgos. Me dijo que esos eran los que la veían desde el otro lado del vidrio. Le pregunté si tenía hermanos o si recordaba a alguien de su familia. Me dijo que tenía una hermana, pero que no la veía desde la sala blanca. No entendía a qué se refería, pero lo anoté en mi libreta de campo. Lo que más me inquietó fue que antes de irme me tomó la mano y me susurró: «Me llamo Nayeli», pero me cambiaron el nombre cuando entré. Lo reporté al día siguiente como posible error de identificación. Me dijeron que revisarían su expediente. Cuando fui a buscarlo en el sistema ya no existía. En su lugar, había una ficha de una niña llamada Mariana, de 8 años, misma foto, diferente nombre, otra procedencia. Fui directo con la encargada de documentación, que revisó conmigo y juró que ese registro siempre había sido así. No me creyó cuando dije que el nombre original era otro. Me empecé a sentir como si me estuviera volviendo loca, pero tenía la hoja del dibujo aún guardada en mi bolso. La niña había firmado como Nayeli. Esa prueba nadie me la podía cambiar. Volví al dormitorio buscando a la Paislo, niña, pero no estaba. Pregunté por ella y me dijeron que había sido trasladada temporalmente a otro pabellón. Lo raro es que nadie sabía a cuál. Pedí hablar con el director. Me hicieron esperar 1 hora antes de pasar. Cuando entré, él ya tenía un expediente sobre su escritorio. Me dijo que la niña se llamaba Mariana, que tenía 8 años y que venía desde Honduras. Le dije que eso no era verdad, que yo la había conocido con otro nombre y que ella misma lo había confirmado. Él me miró sin sorpresa y respondió algo que aún me retumba: «Aquí nadie permanece, ni siquiera la verdad». Después de eso empecé a recibir menos tareas. Me quitaban de los turnos largos, me asignaban oficinas vacías para hacer informes que nadie leía, como si quisieran silenciarme sin despedirme. Una noche decidí revisar los registros manuales del archivo viejo. Entre papeles y carpetas con polvo encontré una ficha médica de una niña con el mismo rostro que Alma, pero el nombre era otro: Lucía. Fecha distinta, edad distinta. Y lo peor, una nota en lápiz al margen que decía: reasignar si pregunta por su origen. Sentí que algo más grande estaba ocurriendo y que yo apenas estaba rozando la superficie. A la mañana siguiente, una de las cocineras se me acercó mientras servíamos desayuno. Sin mirarme me dijo en voz baja: «No te encariñes. A las que preguntan les cambian el puesto o las mandan lejos». Quise insistir, preguntarle más, pero ella se alejó como si no hubiéramos hablado. Empecé a notar miradas raras entre el personal. Gente que antes me saludaba ya no me dirigía la palabra. Una tarde vi al director conversando con un hombre de traje gris en la entrada trasera, y cuando se percató de mi presencia cerró la puerta. El silencio en ese lugar ya no parecía parte del trabajo, sino parte del acuerdo. Volví a ver a la niña una semana después. Estaba en el patio jugando sola, pero ya no me reconocía, o fingía no hacerlo. Llevaba otro uniforme con una etiqueta que decía Valeria. Me acerqué despacio, le hablé con cariño, le pregunté si se acordaba de mí. Me miró de forma vacía y negó con la cabeza, pero antes de que me alejara, sacó de su bolsillo un papel arrugado. Me lo entregó sin decir nada. Era otro dibujo, esta vez de una figura con la boca cosida y un cuerpo que parecía enjaulado. Abajo, con letras mal trazadas, decía: «Sí me acuerdo, pero no puedo decirlo». Guardé ese dibujo como si fuera una prueba sagrada. Quise escanearlo, enviarlo, hacer algo, pero mi correo institucional dejó de funcionar esa misma tarde. También perdí el acceso al sistema de registros internos.
Fui a Recursos Humanos y me dijeron que había una revisión de datos en curso y que por eso mi acceso estaba restringido. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina esperando a que todos se fueran. Entré al archivo una vez más, pero las carpetas físicas que había visto antes ya no estaban, como si alguien las hubiera removido ese mismo día, o como si nunca hubieran existido. No volví a ver a la niña. Me dijeron que fue reubicada, pero no dijeron a dónde. Pregunté con insistencia hasta que un compañero me miró serio y dijo: «Deja de buscarla. Aquí todo se borra». Desde entonces sigo yendo a trabajar, pero ya no confío en nada de lo que veo o escucho. Siento que el albergue no es solo un lugar de paso para los niños, sino también para las identidades, las memorias y para la verdad. A veces me despierto pensando que yo también podría desaparecer, como Alma, como Nayeli, como Lucía o como Valeria. Ya ni siquiera estoy segura de cómo se llamaba realmente. Yo ya había probado de todo antes de aceptar ese trabajo. Llegué desde El Salvador cruzando a pie, con lo justo en la mochila y mucho miedo en el cuerpo. Después de dormir en albergues y buscar en todas partes, un conocido me pasó el contacto de un encargado de obras que buscaba a alguien para vigilar un terreno baldío en construcción. No hay cámaras, no hay ronda, solo dormir ahí y avisar si ves algo raro, me dijo. Era una parcela grande, cercada con láminas de zinc en las afueras de la ciudad. Nada especial, pero me pagaban bien para solo estar ahí por las noches. La primera vez que llegué al lugar me pareció tranquilo. Me dieron una pequeña caseta con un catre, linterna y radio de comunicación. No había luz, solo una lámpara portátil, y el resto del lugar era puro terreno plano, con algunas excavaciones a medio hacer. Me senté a cenar un pan con frijoles en una cubeta que usaba como mesa, y no escuché nada extraño hasta pasada la medianoche. Fue entonces cuando oí pasos, no muy cerca pero tampoco tan lejos. Eran como los de alguien caminando descalzo sobre tierra seca. Salí con la linterna, apunté hacia todos lados, pero no vi nada. Las voces comenzaron la segunda noche. No eran claras, más bien como susurros, conversaciones entre dientes, a veces con risas muy bajitas. Pensé que tal vez eran vagabundos que se metían a dormir o adolescentes buscando un lugar apartado, pero cada vez que salía a revisar no había nada, solo silencio y el ruido del viento entre las láminas. Lo raro era que los sonidos siempre venían del mismo sector, una zona donde habían hecho una zanja grande con maquinaria. Esa parte no tenía aún cimientos, solo tierra removida y algunas lonas tiradas encima. Una noche encontré una huella pequeña, como de niño, justo ahí. Al cuarto día me cansé. Fui al mediodía a hablar con el encargado para decirle que algo no estaba bien, que no veía a nadie pero escuchaba cosas todas las noches. Pensé que me iba a tomar por loco o que iba a despedirme. En cambio sacó un sobre marrón de su mochila, me lo entregó y dijo: «Toma, es por tu discreción. Tu trabajo es no ver». No supe qué responder. Me fui con el sobre en el bolsillo, sintiéndome más incómodo que agradecido. Esa noche, al volver al terreno, vi que alguien había cavado en la tierra cerca de la zanja. No estaba así antes. Me acerqué y encontré un zapato pequeño de los que usan los niños para la escuela, medio enterrado. Pensé en sacarlo, pero algo me detuvo. Estaba sucio, con lodo seco adherido, y olía raro, como a humedad encerrada desde hace mucho tiempo. Lo dejé ahí, cubrí de nuevo con la tierra suelta y me fui a la caseta sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Las voces no solo se oían más cerca, sino que también parecían más claras. Alguien murmuraba mi nombre. Lo escuché varias veces, como si lo dijeran entre dientes, como si viniera desde debajo de la tierra. Revisé la radio por si alguien más hablaba desde otro canal, pero estaba en silencio. Solo los susurros seguían, una y otra vez, como si no quisieran que me olvidara de ellos. La quinta noche desperté de golpe, sin recordar haberme dormido. Estaba en el suelo, fuera de la caseta, con las manos enterradas en la tierra, literalmente, como si hubiera estado cavando. Tenía las uñas rotas, las palmas llenas de barro, y justo al lado de donde estaba había un bulto pequeño envuelto en tela mojada. No me atreví a abrirlo. Lo empujé de vuelta al hoyo y lo cubrí lo mejor que pude. Me temblaban los brazos. Sentía un peso en el pecho, como si algo me estuviera hundiendo desde adentro. Nunca he sufrido de sonambulismo. Nunca había hecho nada parecido. Pero esa noche algo me usó. Empecé a tener miedo de cerrar los ojos. Cada vez que dormía soñaba con los mismos rostros. Niños, siempre niños, cubiertos de tierra, con los ojos abiertos pero llenos de barro. Me pedían ayuda sin hablar, solo con las manos extendidas, arrastrándose hacia mí. Una vez soñé que estaba dentro de la zanja y que la tierra se cerraba sola sobre mis piernas.
Me desperté gritando, solo para ver que había barro fresco en la entrada de la caseta. No llovía hacía días, ni siquiera hacía humedad esa semana. Era como si el suelo estuviera respirando. Pensé en irme, en dejar el trabajo sin decir nada, pero cada vez que me alejaba del terreno durante el día, sentía que algo me jalaba de vuelta, como si no pudiera escapar del todo. Una tarde pasé por una ferretería a comprar guantes nuevos y el cajero, un señor mayor, me preguntó si estaba trabajando en el terreno nuevo por la vía muerta. Le dije que sí, y su cara cambió. Me dijo, ahí antes había un internado. Se quemó hace muchos años. Murieron varios niños. Nunca encontraron todos los cuerpos. Sentí que el estómago se me vaciaba. No sabía qué decirle. Solo pagué y me fui. Esa noche volví al terreno con otra mirada. Ya no pensaba en ladrones ni en vagabundos. Sabía que había algo ahí que no me quería solo como vigilante, sino como testigo. Me senté afuera de la caseta, sin encender la lámpara, escuchando. No tardaron en aparecer los pasos, después las voces. Y esta vez, también vi sombras moviéndose entre los montones de tierra. Sombras pequeñas que se deslizaban como si no tocaran el suelo. No me acerqué, no dije nada. Solo me quedé ahí, congelado, sabiendo que si me movía, podía terminar bajo tierra como ellos. Desde entonces no he renunciado. Sigo yendo cada noche, pero ya no duermo, ya no reviso, ya no pregunto. Me siento frente a la zanja y escucho. A veces despierto con tierra en las uñas, otras con los dibujos de niños marcados en la puerta de la caseta. El sobre con dinero sigue llegando cada viernes, más grueso que la semana anterior, pero ya no lo abro. Sé que no puedo irme. Sé que el terreno no es un sitio en construcción, es un lugar donde algo quedó incompleto. Y ahora yo soy parte de eso. Nunca me gustó tener extraños en casa, pero después de enviudar y con la pensión como única entrada, no me quedó de otra. Mis hijos viven lejos y apenas si llaman, así que la casa se me volvió enorme y silenciosa. Por eso decidí rentar el cuarto del fondo. Publiqué en un grupo local y en menos de una semana apareció él. Se llamaba Elías. Traía pocas cosas, hablaba poco y era muy educado. Me pidió pagar en efectivo cada semana, sin contrato, y acepté. Parecía limpio, respetuoso, y lo único que me pidió fue que no entrara a su cuarto. Los primeros días fueron normales. Apenas lo escuchaba. Cocinaba poco, salía muy temprano y regresaba tarde, siempre con una mochila negra cruzada al pecho. Lo saludaba y él solo asentía. No era mala persona, solo reservado. Pero luego empecé a notar cosas raras. Un florero que siempre estuvo en la repisa del comedor apareció en el pasillo. Fotos de mis hijos cambiadas de marco. Un día vi que una de mis batas colgaba en el respaldo de una silla en el Innocent patio, cuando yo no la había usado desde hacía semanas. Pensé que estaba olvidando cosas, o que los años me estaban jugando en contra. Una noche me desperté con un sonido suave, como pasos sobre el piso de madera. Me levanté, pero no vi a nadie. Al día siguiente encontré la puerta del cuarto de huéspedes apenas entornada y la luz del baño encendida. No quise invadir su privacidad, así que no pregunté, pero empecé a cerrar con llave mi cuarto por las noches. Luego, una madrugada, me despertó un llanto. Alguien lloraba bajito. Me acerqué al baño y lo escuché claramente. Era Elías. Repetía una dirección una y otra vez entre sollozos. Era la mía, mi dirección exacta, completa, como si la estuviera repasando. Esperé a que amaneciera y lo enfrenté en la cocina. Le pregunté si todo estaba bien, si necesitaba ayuda. Él bajó la mirada, se sentó despacio y dijo que yo no entendería, que esa dirección se la habían dado junto a su pasaporte falso en una hoja doblada, que alguien, antes de montarse entonces cruzar, le dijo que aquí vivía una mujer que ya estaba lista para irse. Me lo dijo con una calma que me dejó sin palabras, como si no supiera lo extraño que sonaba, como si para él eso fuera normal. No supe qué decir, solo lo miré con una mezcla de rabia y miedo. Después de eso, algo en la casa cambió. El aire se volvió más pesado, como si hubiera humedad constante aunque no lloviera. Las puertas comenzaron a cerrarse solas, incluso cuando no había corriente de aire. A veces la televisión se encendía en la madrugada, mostrando solo estática. Pero lo peor era sentir que ya no estaba sola. Caminaba por la sala y tenía la certeza de que alguien me seguía. Empecé a dudar de mí misma. Dormía mal, comía poco, y cada vez que me acercaba a la puerta del cuarto de Elías, sentía un escalofrío que me recorría toda la espalda. Intenté pedirle que se fuera, pero no encontré el valor. Había algo en su manera de mirarme que me detenía. No era agresivo, pero sí
inevitable, como si ya supiera lo que yo iba a decir antes de abrir la boca. Una tarde, mientras limpiaba mi cuarto, abrí el cajón de mi buró y encontré una foto vieja que había guardado hacía años, de cuando era joven y trabajaba como enfermera. Alguien la había sacado del álbum y con lápiz le había escrito por detrás, la delgada línea entre cuidar y quedarse. No entendí qué significaba, pero no era mi letra, y yo vivía sola. Esa noche soñé que alguien tocaba la puerta de la entrada. En el sueño bajaba las escaleras, abría, y era yo misma del otro lado, más joven, con el uniforme blanco, llorando. Me desperté gritando. Elías no estaba. Su cuarto vacío, su mochila desaparecida, pero su voz seguía resonando en la casa. Aquí vivía una mujer que ya estaba lista para irse. Revisé la hoja de contacto que había escrito al llegar, la que me había dado con su nombre y número, pero no existía. El número no daba tono, y la dirección que había escrito como referencia era un lote baldío según Google Maps. Fui a la Iontotes, policía con la hoja, pensando que tal vez había sido víctima de un fraude o algo peor. Pero cuando mostré la dirección de mi casa, el oficial me miró raro. Me preguntó por el nombre de Elías y cuando lo buscó en el sistema, solo encontró una ficha migratoria de un joven desaparecido hace 6 años en la frontera. Mismo nombre, misma edad, pero muerto. La última anotación decía, encontrado sin documentos. Solo llevaba una hoja con una dirección escrita a mano. Era la mía. Volví a casa con esa hoja en la bolsa, sin saber qué pensar. Entré y todo estaba igual, pero se sentía distinto. Silencio denso, como si las paredes respiraran. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala, abrazando un cojín, esperando que algo pasara. A las 3 en punto se encendió la luz del pasillo. No fui. Me quedé ahí, con el corazón latiendo como un tambor. Y entonces escuché su voz, no gritando, solo diciendo mi nombre, una y otra vez, desde el cuarto vacío. Me levanté temblando, fui hasta la puerta y estaba cerrada, con llave desde dentro. Desde entonces el cuarto sigue cerrado. No he podido abrirlo. Cambié las cerraduras de la casa, quemé la hoja, regalé los muebles. Pero cada madrugada a las 3, la luz del pasillo vuelve a encenderse. Y cuando eso pasa, yo ya no me muevo. Me quedo quieta recordando lo que dijo Elías, o lo que sea que fuera él. Aquí vivía una mujer que ya estaba lista para irse. No sé quién le dijo eso. No sé por qué vino. Solo sé que desde entonces a veces miro al espejo y siento que ya no soy del todo yo. Yo he manejado camiones casi toda mi vida. Cruzo de Guatemala a México y de regreso desde que tengo memoria. He llevado de todo: fruta, electrodomésticos, materiales de construcción. Así que cuando un conocido me ofreció un trabajo nuevo, mejor pagado y sin tanto papeleo, lo vi como una bendición. Solo debía manejar por las noches, sin paradas, desde un punto en Chiapas hasta una bodega en las afueras de Comitán. Me pagaban en efectivo al final de cada ruta, sin recibos, sin preguntas. Me daban el camión ya cargado, con cajas selladas, y todo lo que tenía que hacer era llegar sin detenerme. Al principio me pareció extraño que los camiones siempre estuvieran listos al anochecer. Nunca había nadie cargándolos. Solo me entregaban las llaves en un sobre cerrado con instrucciones precisas. No abrir el compartimiento trasero, no cambiar de ruta, no hablar con nadie. Me lo tomé como una regla de empresa rara. Pensé que quizá era algo delicado, como piezas electrónicas o cosas robadas. No me importaba. Mientras me pagaran puntual, no iba a hacerme preguntas. La mayoría de los conductores aprenden eso temprano. Saber menos es vivir más. Todo siguió normal durante las primeras semanas. Me acostumbré a la ruta nocturna, al silencio del camino, a la paranoia de no detenerme ni para ir al baño. Pero una noche, mientras comía en una fonda después de dejar el camión, recibí un mensaje de mi hija. Vive en Puebla, con su madre. Me decía que había llegado un paquete a su casa, sin remitente, sin aviso previo. Mandó una foto. Era una caja marrón con cinta negra, y en la parte superior un símbolo que me paralizó. Era el mismo sello que veía en todas las cajas del camión. Una especie de cruz roja invertida dentro de un círculo. Le pregunté si alguien había tocado la caja. Me dijo que no, que la dejaron en la puerta y se fueron. Llamé inmediatamente al número que siempre me daba las instrucciones. Por primera vez nadie respondió. Insistí varias veces hasta que la llamada conectó, pero no hubo voz, solo silencio, largo, estático. Después la llamada se cortó. En ese momento supe que algo estaba mal, que no era casualidad. Intenté dormir esa noche pero no pude. Revisé cada foto de entrega que había tomado con el celular buscando algún detalle extraño. Nada,
Pero al día siguiente, cuando llegué al punto de carga, noté que algo había cambiado. El camión temblaba levemente, como si algo en la parte trasera se moviera por sí solo. Me acerqué lentamente al camión tratando de convencerme de que era el motor o algo suelto adentro, pero el sonido era distinto. Era un golpeteo leve, rítmico, como si alguien golpeara desde dentro con los nudillos. Me detuve con la mano en la manija de la cabina. Miré hacia los costados, esperando ver al encargado o algún rostro conocido. Nadie. El patio de carga estaba completamente vacío, como siempre. Subí al camión y encendí el motor. El sobre de instrucciones estaba sobre el asiento del copiloto, pero esta vez venía con algo más. Una nota escrita a mano que decía simplemente: no interfieras. El camino esa noche fue el más largo de mi vida. La caja se sacudía cada cierto tiempo, como si algo adentro cambiara de posición. No escuchaba voces, pero sí respiraciones. No era mi imaginación. Puse la radio solo para sentirme menos solo, pero se apagó sin explicación 2 veces. Me detuve una sola vez a mitad de ruta en un tramo sin luces y apagué el motor. Me quedé ahí en silencio, escuchando. Entonces lo oí con claridad. Un quejido. No de dolor, más bien como un lamento. Bajito, como si alguien estuviera llorando sin lágrimas. Quise abrir la compuerta trasera, pero la cerradura tenía un candado distinto. Uno que yo no había puesto. Un candado rojo pesado que no coincidía con ninguna de mis llaves. Me senté en el borde del camión temblando. Pensé en regresar, en llamar a la policía, en buscar a alguien. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que había aceptado transportar mercancía sin saber qué era? ¿Que sospechaba que estaban usando mi camión para mover personas? ¿Cadáveres? ¿Algo peor? Volví a subir, encendí el motor y seguí manejando. Pero ya no sentía que estaba llevando una carga. Sentía que estaba escoltando algo, o a alguien. Cuando llegué a la bodega de entrega, el portón ya estaba abierto. Siempre lo dejaban cerrado. No había nadie, ni luces. Me bajé con el sobre en la mano, esperando al menos ver la sombra de alguien, pero el lugar parecía abandonado. Dejé las llaves en la mesa metálica como siempre, y cuando volví al camión para tomar mis cosas, noté que una de las puertas traseras estaba entreabierta, solo unos centímetros. No recuerdo haber escuchado el candado caer. Me acerqué temblando. No me animé a abrirla del todo, solo empujé un poco con los dedos. Dentro no vi cajas, solo un espacio vacío y un trapo con manchas oscuras en el suelo. Nada más. Volví al día siguiente para preguntar qué había pasado, pero el terreno estaba cercado con cinta de propiedad privada y no había rastro de la bodega, como si la hubieran desmontado durante la madrugada. Pregunté por la empresa, pero nadie conocía su nombre y el número de contacto ya no existía. Le conté a un amigo trailero lo que pasó y me dijo algo que me dejó frío, que él también trabajó una vez con esa gente, pero solo duró una entrega. No quiso dar detalles. Solo me advirtió que si alguna vez me llegaba un sobre sin remitente, no lo abriera. Desde entonces no volví a manejar de noche. Cambié de número, de ciudad, hasta vendí la camioneta. Pero hace una semana mi hija recibió otro paquete en casa. Misma cinta negra, mismo sello. Esta vez no lo abrió. Lo metió en una bolsa y lo dejó en la estación de policía más cercana. No han dicho nada. No hay reporte. Pero desde entonces, cada madrugada a las 3:17, mi celular vibra con una llamada de un número desconocido. Nunca hay voz al otro lado. Solo respiro y el sonido leve de alguien golpeando con los nudillos desde adentro.